5 días aproximadamente, me voy a meter para tratar de retomar algunas cosas de lo que vimos ayer con la parte de RStudio, ¿verdad? Lo quiero ver aquí en la parte teórica, relacionándolo con las clases anteriores que hemos pasado. Esto debería de ser un repaso, ¿ok? Esto debería de ser un repaso, pero pues bueno, lo tenemos que incluir para si algunas personas pues todavía no han adquirido esos conocimientos, de alguna manera tratamos de irnos todos en armonía, o sea, todos juntos, ¿no? ¿Ok? En esta parte ya lo habíamos visto. En este caso serían los tipos de estudio. Aquí solo los resumo. Perdón, aquí solo estoy resumiendo. Más adelante, cuando veamos propiamente los estudios en epidemiología, los vamos a retomar y vamos a evaluar algunos artículos donde estaríamos clasificando los artículos dentro de los tipos de estudio. Aquí nada más, porque ya lo he mencionado, ¿verdad? Cuando tú haces un estudio, cuando tú haces esto, y tal vez a algunos no les quede claro. Entonces, dentro de los tipos de estudio tenemos algunas clasificaciones. Tenemos estudios que van a depender de cuándo se tomó la información. Tenemos otros estudios sobre la evolución del fenómeno que se está estudiando. Otros, si hay una comparación o no hay una comparación entre poblaciones. Y bueno, el otro es si el investigador está interviniendo en algún fenómeno que quiere analizar, ¿verdad? Ya sea por manipulando algunos factores de estudio que considere como causas, ¿sale? Esta tableta se los puedo pasar posteriormente, es un excelente resumen. De igual manera, yo les aconsejaría que antes de que salgan al menos de la carrera, consigan este libro. Este libro es el libro de estadística para médicos veterinarios. Es una estadística que se da en la maestría allá en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. Yo de alguna manera podría canalizarlos a ustedes para con la doctora, que es la doctora Adriana Ducoin, que es la autora de este libro, que está muy simplificado la parte estadística enfocada al área veterinaria, ¿verdad? Muy pocas veces podemos encontrar ejemplos relacionados con el área biológica. Entonces, esta parte está muy interesante. Entonces, dentro de los tipos de estudio, dependiendo de cuándo se capta la información, tenemos una división entre estudios retrospectivos y también estudios prospectivos. En los estudios retrospectivos aquí la información fundamental se obtuvo hace tiempo, ¿ok? Entonces, no sé si alcanzan a ver esta parte, pero un estudio retrospectivo es cuando yo voy a algún lugar, ¿verdad? Yo voy en este caso a una granja, ¿sale? Voy a una granja y voy a la oficina y me están dando los reportes o el historial que tienen, sus datos propiamente, y bueno, yo comenzaría a analizarlas. ¿Qué podría analizar? Pues la productividad, podría analizar cómo ha ido evolucionando con el paso de los años, el peso, cómo se han ido mejorando algunos indicadores o parámetros, ¿verdad? También podría tomar, a ver, aquí se me olvidó, ahí está. O sea, básicamente es una información que ya estaba en algún lado, que estaba anotada, capturada en una base de datos, y yo llego y la analizo. Y la voy a analizar generando alguna hipótesis, ¿verdad? A ver, yo quiero ver, por ejemplo, si dentro de una granja tengo dos diferentes tipos de cerdas o dos diferentes razas de bovinos, pues quiero ir y quiero ver qué tan productivos son estas dos razas. Entonces me voy a los registros, de alguna manera hago una base de datos o modifico la base de datos que ya está ahí, separo, y entonces yo estoy pensando que la raza 1 es más productiva que la raza 2, analizo los datos y genero resultados. Entonces, de alguna manera así funcionaría. El prospectivo es que tú tienes una idea, ¿verdad? Y una vez planteado o desarrollado la idea, la propuesta de proyecto, le da seguimiento. ¿Ok? O sea, en este caso sería hacia adelante. De a partir de aquí hacia adelante. Entonces, imagínense que ustedes quieren hacer una tesis y bueno, dicen, pues ahora quiero ir a buscar datos, ¿verdad?
pero que sean actuales. De aquí adelante vendo mi propuesta en diferentes clínicas y cuando tengan un caso en específico, por ejemplo, quiero evaluar parvovirus canino, cuando llegue un animal con un cuadro compatible con parvovirus canino, me va a llamar y yo voy a ir a tomarles datos. Entonces yo voy a ir ese día o ese momento, voy a capturar los datos y de aquí adelante voy a generar una nueva base de datos para poder analizarla. ¿Tiene algunas inconveniencias? Sí, pues esto es más tardado, ¿no? Porque va hacia adelante, va a depender del tiempo y los recursos que tú tengas. ¿Ok? En la evolución del fenómeno estudiado, si es longitudinal o transversal. En cuanto al longitudinal, pues va a implicar un seguimiento para estudiar la evolución de la respuesta de las unidades a través del tiempo. ¿Ok? Y por lo general se mide en varias ocasiones o a las variables de respuesta de cada unidad se comparan sus valores. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Por ejemplo, yo quiero administrar una dieta dentro de una engorda, ¿verdad? De bovinos. Administro la dieta y cada semana voy a estar monitoreando el peso de los animales. Quiero hacer una cinética de infección. Cada momento, cada hora puedo estar monitoreando. ¿Okay? Quiero ver la evolución de la recuperación de diferentes pacientes sometidos a una cirugía. Se someten a cirugía a los pacientes y se les va dando un seguimiento en el transcurso de su recuperación, previamente anotando algunos datos que sean de interés para posteriormente analizarlos y compararlos. ¿Okay? En el transversal, pues básicamente hay una sola medición, ¿verdad? De una variable involucrada. Se miden características de uno o más grupos de animales, pero esto nos da solo un momento. ¿Ok? Esto no hay una inferencia si los resultados que yo estoy generando en el momento de hoy serían los mismos de hace algunos años o son los mismos de unos años adelante o un tiempo determinado hacia adelante. Lo único que yo estaría tomando sería una radiografía o un panorama general en ese momento que yo estaría tomando mi muestra del lugar. Por ejemplo, si yo quiero saber el estado inmunológico de una granja, ¿verdad? De aves, si quiero ver el estatus inmunológico contra la enfermedad de Newcastle en aves de postura, lo que hago es voy a la granja, tomo X cantidad de muestras, hago las pruebas, genero los resultados y lo que me va a decir es que encontré un 80% de positividad, por lo tanto hay una inmunidad de hato establecida, ¿ok? Es lo único que me estaría diciendo, ¿ok? Y bueno, si se comparan o no se comparan poblaciones, tenemos los descriptivos y los comparativos. En el caso de los descriptivos, solo se describe una población, ¿verdad? O un individuo también puede ser. Y en este caso particular serían los tipos de estudio que hacen los médicos veterinarios de pequeñas especies o los patólogos, ¿verdad? Recuerden, si alguno de ustedes ha ido a los congresos de patología o a los congresos de pequeñas especies, por lo general están describiendo el reporte de un caso, ¿ok? Entonces, me llegó un animal que tenía una apiómetra, se le hizo todo lo posible, se resolvió el problema, se generó una gran cantidad de información y bueno, eso se está escribiendo. Y bueno, ¿para qué sirve? Pues para entender el desarrollo o el curso de la enfermedad. También para describir algunas técnicas, en este caso quirúrgicas, es importante. ¿Okay? Solo estaríamos describiendo, por ejemplo, en patología, el reporte de un caso de mastocitoma en un perro. Lo único que estás escribiendo es un perro que te llegó y que tenía una masa, ¿verdad? Y que al hacer los análisis histopatológicos o histoquímicos, pues llegas a la gente, ¿verdad? En este caso, un mastocitoma. Y lo único que estás describiendo es lo que tú hiciste desde que te llegó el individuo hasta llegar a un resultado. ¿Okay? Entonces, serviría de alguna manera para entender cómo suceden las cosas. En cuanto al comparativo, pues aquí hay dos o más poblaciones, ¿verdad? Y lo que queremos ver es si hay causas o efectos que puedan estar involucrados. Por ejemplo, si yo quiero evaluar una dieta, ¿verdad? En este caso, si una dieta tiene... perdón, esta no es la de las dietas.
En este caso sería un factor que esté expuesto, por ejemplo, si tengo animales que están estabulados, si tengo animales que no están estabulados y yo quiero ver la incidencia de enfermedades en los animales estabulados, pues tendría que comparar animales estabulados y animales no estabulados y pues ver, ¿verdad?, si hay realmente una diferencia entre la presentación de enfermedad. O, por ejemplo, si quiero evaluar la ventilación dentro de una caseta de aves o de cerdos, entonces lo que yo estaría evaluando es si la ventilación está funcionando. ¿Okay? Entonces podría comparar diferentes, animales que están en esa caseta versus animales que están en otra caseta o que están fuera de una caseta, ¿no?, en un corral. Entonces podría relacionar si los animales que se me están enfermando más son los que están dentro de la caseta o no, pudiéndolo relacionar con la ventilación. ¿Okay? En este caso, si el investigador puede influir, pues aquí tenemos los observacionales y los experimentales. En el caso de los observacionales, ya lo habíamos comentado, es cuando el investigador solo puede medir el fenómeno estudiado, por lo tanto, y no puede modificar a voluntad ninguno de los factores que intervienen en el proceso. Ya lo habíamos mencionado. ¿Okay? Y cuando es experimental es que el investigador está modificando, ¿verdad?, a voluntad alguna de las variables del fenómeno estudiado. ¿Okay? Generalmente modifica las variables considerando como causa dentro de la relación causa-efecto. Y aquí es donde entra, por ejemplo, la evaluación de una dieta, ¿no? Entonces, pues nosotros estaríamos seleccionando una dieta, la que nosotros queremos evaluar, porque sea una dieta excelente, o queremos descartar si sea una dieta mala. Entonces estamos asignando a un grupo, ¿verdad?, de individuos la dieta, ¿ok? Y generaremos algunos resultados. Bueno, básicamente los estudios, bueno, en este caso serían los estudios observacionales, pueden ser estudios observacionales retrospectivos, y dentro de los retrospectivos pueden ser transversales y descriptivos, ¿verdad? O pueden ser retrospectivos, transversales, comparativos, retrospectivos longitudinales, descriptivos o comparativos, y los prospectivos, transversales, ¿okay?, descriptivos o comparativos, o longitudinales, descriptivos o comparativos. O sea, básicamente es una combinación de todos estos tipos de estudios para generar un proyecto mejor. ¿Okay? Y en cuanto a los estudios experimentales, pues siempre van a ser estudios prospectivos, longitudinales, porque va a haber diferentes mediciones, y por lo general son comparativos, porque pues para poder evaluarlos tenemos que tener grupos de comparación. ¿Okay? Entonces, importantísimo, tanto en epidemiología como en estadística, los datos. ¿Okay? Los datos son los resultados de las observaciones hechas sobre alguna variable de estudio, y una vez procesados, pues nos van a aportar una información indispensable para analizarlos, y bueno, al momento de analizarlos, posteriormente llegar a los resultados, tomar la mejor decisión. ¿Ok? Entonces, dentro de los datos tenemos algunos datos numéricos, ¿verdad? Acuérdense que los métodos numéricos son muy útiles para describir un conjunto de datos y para llegar a tener inferencias estadísticas. Nos permiten estos métodos numéricos poder obtener conclusiones acerca de una población, y permiten medir el grado de similitud o de error que existe en las conclusiones. Muy importante, ¿qué es un parámetro y qué es una estimación o un estimador? Aquí importante, el parámetro es la medida numérica descriptiva calculada a partir de los datos de una población completa, sería el parámetro, y la estimación es exactamente lo mismo, pero tomado de una muestra. ¿Ok? Entonces los parámetros se toman de una población completa y las estimaciones de una muestra de una población. ¿Okay? Y bueno, dentro de los métodos numéricos tenemos algunas medidas de localización, las cuales describen la ubicación específica de un conjunto de datos y se pueden dividir en algunos grupos, en este caso dos. Tenemos las medidas de centralidad, que son las que nos describen el centro o de un conjunto de datos. Tenemos los porcentiles también, que son los valores que van a dejar tanto a su izquierda o a su derecha un determinado porcentaje de datos una vez que estos sean ordenados, ¿sale?
Y también tenemos las medidas de dispersión, las cuales describen qué tan variables o qué tanta variación o variedad hay dentro de nuestros datos. ¿Ok? Dentro de las medidas epidemiológicas tenemos las medidas de frecuencia, ¿sí? En este caso, las medidas de frecuencia son cifras absolutas o relativas que nos permiten cuantificar, medir, valorar, comparar fenómenos de salud, enfermedad, producción en poblaciones tanto humanas o animales. Y las medidas de asociación son aquellas medidas que nos permiten estimar la relación causa-efecto entre dos o más variables o fenómenos. O sea, estamos estudiando el estímulo y la respuesta. ¿Ok? Y tenemos medidas de efecto, que también son las que se le llaman o se le conocen de impacto, las cuales permiten estimar la tasa de enfermedad evitable al eliminar el factor de riesgo. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? En la parte de las medidas de frecuencia tenemos medidas de resumen, ¿verdad? Acuérdense, tenemos de medidas de tendencia central, que son la moda, la mediana y la media, las medidas de dispersión o de amplitud o el rango, ¿verdad? Los cuartiles, la varianza, desviación estándar, el coeficiente de variación. Y algunas medidas relativas, las razones, proporciones, porcentajes y tasas. Estas partes las vamos a ver a detalle el lunes, ¿ok? En el caso de las medidas de frecuencia, podemos tener valores absolutos o valores relativos. ¿Ok? En los absolutos sería el recuento de cifras o datos de observaciones que son efectuadas sobre variables de estudio sin establecer una relación con otras cifras absolutas o con la población de referencia. ¿Sale? Me paso a la siguiente. A ver, creo que... bueno, aquí seguimos con ahora ya con más ejemplos. En este caso, los valores absolutos o valores de frecuencias, ¿verdad? Tiene una utilidad muy limitada para el estudio que a nosotros nos compete, pero nos permiten hacer algunas comparaciones reales, ¿verdad? Pero estos datos no reflejan la situación real del fenómeno. O sea, no, sí me dan información, pero no me dice la magnitud. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta tablita, la cual nos dice que la frecuencia de reactores positivos a la prueba de la tuberculina en 5 ranchos ganaderos, ¿no? Y tenemos el rancho A, B, C, D y E y vemos la cantidad de positivos. Nosotros con esos datos lo único que podemos obtener es que aparentemente los ranchos más afectados son el A y el B, ya que estos tienen una mayor cantidad de positivos. Pero ¿qué está pasando aquí? Que nosotros no tenemos en cuenta la población, ¿verdad? Base o de referencia, la cual de donde se tomó esta muestra. Entonces, si los animales fueran, no, o sea, no es lo mismo la población del rancho A que la del rancho B o la del rancho C, por lo tanto, no nos aporta gran cantidad de información. ¿Ok? Por ejemplo, otro ejemplo aquí, este sería el típico caso de las muestras que llegan a patología o al laboratorio de patología, ya que lo único que se saca es la frecuencia, ¿verdad?, de casos que ocurrieron en un año, pero no estamos tomando un número total de casos, es nada más los casos que yo estoy encontrando. Médico, Sí, por ejemplo, si, bueno, ya ve que está el de estimación y está el del parámetro que había comentado. sí. Yo quisiera hacer ese estudio, por ejemplo, y hay un rancho que tiene, no sé, 2000 cabezas Uh-huh. y otro que tiene, no sé, 100. Sí. O sea, en el de 100 es fácil a lo mejor hacerlo por completo, es el parámetro, y ya en el de 2000, pues tomar como la muestra de una población, ¿no? Ah, Pero no sería muy correcto. O si bueno, puede. de hecho, más adelante vamos a ver los muestreos, los tipos de muestreos, y vamos a aprender a calcular el tamaño mínimo de muestra. ¿Okay? Nada más para adelantar un poquito, no tiene sentido si tú conoces una población, ¿verdad? En este caso tú estás diciendo que la población sea de 100 individuos, entonces tú estás considerando muestrear a todos los animales, ¿verdad? Eso es lo que te referías, ¿no? Sí. ¿Ok? Entonces, existen algunas fórmulas para calcular el tamaño mínimo de muestra, o sea, no es necesario tomarle muestra a todos los animales. Entonces hay unas fórmulas las cuales nos permiten con un intervalo de confianza
que si yo tomo una muestra, ¿verdad? Esta muestra va a ser representativa de todo lo que pudiera estar yo obteniendo si muestrara todos los individuos. Entonces, es lo mismo que se hace cuando es una población muy grande. Por ejemplo, estás poniendo muestras ahorita de una población de 2000 individuos. Lo que haces es calcular el tamaño mínimo de muestra, tomas las muestras de manera aleatoria, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es de manera aleatoria? Sí, como al azar, ¿no? O sea, Al azar, ajá. tienes el registro. ¿Pero qué es al azar para ti? Pues que no, por ejemplo, no te basas en si es hembra o macho, no los eliges tú, pues. Ajá, por ejemplo, o sea, no los eliges tú. Ajá. ¿Y cómo los Sí, pues, elegirías? por ejemplo, que no conozcas, o sea, no sé, a lo mejor por el número de arete. Ajá, tienes el número de arete del Y, 1 al 100. Tienes 100 animales. ajá, Ajá, y que todos tus animales o tus individuos están identificados del 1 al 100, con los números del 1 al 100. ¿Cuál animal tomarías? Ocupo 5 muestras. a lo mejor, no sé, el 10, el 15, el 20 y el 30. Eso no es al O algo azar. así. ¿No? No. O sea, ¿por qué estás seleccionando esos números? O sea, Lo metes a una tómbola y ya agarras un ajá, papelito. sí. Lo ideal es ese, o sea, sería meterlo, hacer 100 papelitos, ¿verdad? Los metes en una bolsita o en una cajita. De alguna manera buscas una mano santa que saque un papelito a la vez y pues te esté generando los números, ¿ok? Porque tú estás infiriendo, o sea, porque algo te llamó la atención del número 10. Entonces, o tal vez te pongo los números del 1 al 100 en esta parte y tú seleccionas el 55, eso tampoco es al azar. O sea, al azar quiere decir que todos los individuos tengan la misma probabilidad de ser muestreados y tú no la tomaste. Entonces hay tablas de números al azar, de números aleatorios, o las calculadoras te dan también una secuencia de números aleatorios, o como le dice Leti, ¿no? Los metes en una tómbola y sacas su número, ¿sale? Entonces eso sí es al azar. Entonces es importante porque cuando la mayoría de los que están haciendo tesis de investigación dicen es que estamos tomando muestras al azar, dice, pero para ti que es una muestra al azar, porque tal vez no lo estás haciendo de la manera correcta y bueno, los resultados se van a ver, o sea, se va a ver en los resultados, pues, o tus resultados no fueron de una muestra que se tomó al azar, de manera aleatoria. Okay. Entonces estuvo muy bien el ejercicio esa parte, para que quede un poquito claro. De todos modos, más adelante lo vamos a conocer. Vamos a conocer estas tablas, ¿verdad? Que les comento de números aleatorios, cómo se sacan de las calculadoras y también cómo R o otros programas que vamos a utilizar nos pueden generar estos números aleatorios metiendo las identificaciones para que nos diga cuál animal tomar. ¿Sale? Bueno, pero a esta parte yo me refería no tanto a las muestras que vamos a tomar, sino al que en el caso anterior, en este caso, no hay una población de referencia, ¿verdad? O sea, no son 260, me salieron 260 positivos, pero esa no es la población total, ¿ok? Entonces, aquí sería ahora esta parte, ¿no? Los valores relativos, y estos reflejan la situación real del fenómeno, permiten hacer comparaciones dentro y entre las poblaciones y permiten hacer predicciones. Ponemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Y vemos que, bueno, aquí estos serían los individuos positivos, los animales positivos de los ranchos, pero ahora estamos considerando la población total del establo. Por lo tanto, el porcentaje de positividad, ¿verdad? Del rancho A es del 4%, del rancho B es del 4.8%, del rancho C es de 2.5%, del rancho D es de 3.2% y del rancho E es de 7.8%. Anteriormente, solo tomando el número de positivos, nosotros podríamos pensar
que el rancho A y el rancho B eran los que tenían mayor total de positivos, pero ahora considerando el tamaño de la población, sabemos que el que tiene más reactores positivos o el que tiene un mayor porcentaje de animales positivos en su rancho sería el rancho E, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí se tiene en cuenta la población de referencia del rancho, pues para hacer las comparaciones, ¿no? ¿Ok? Y bueno, me meto con esta parte. Nuevamente, todos ustedes ya llevaron bioestadística, ¿verdad? Sí. Ok, entonces acuérdense que tenemos medidas de tendencia central. Estas medidas pretenden encontrar un valor central en un conjunto de datos, o sea, un valor representativo alrededor de cuál se están distribuyendo estos datos. Entre estas medidas, están la moda, la mediana y la media aritmética o el promedio, ¿verdad? Que, bueno, aquí se están describiendo. La moda, pues todos ustedes saben, es el número o el valor que se repite con mayor frecuencia, ¿ok? Esta se utiliza cuando los datos se refieren a una característica medida que está mínimamente en una escala nominal, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos establecer que la moda fue el candidato de moda es el candidato del partido tricolor, ¿verdad? Entonces, pero también puede no haber moda, ¿ok? O puede haber muchas modas, puede ser bimodal, trimodal, etc. La mediana es el valor que divide a los datos una vez que están ordenados de menor a mayor en dos partes iguales, donde al menos el 50% de los datos están a su izquierda o desde él, y a su izquierda al menos el 50% de los datos están a su derecha de él o desde él a su derecha. O sea, sería el valor que está en el centro. ¿Ok? Algunas particularidades de la mediana es que no se va afectado por valores extremos. Cuando el número de datos es impar, la mediana es el valor central, o sea, se sacaría de alguna manera un promedio. Y cuando el número de datos es par, la mediana es el promedio, aquí cuando es impar, la mediana es el valor central, y cuando el número de datos es par, la mediana es el promedio de los dos valores que están en el centro. ¿Okay? Y bueno, en este caso, la mediana se utiliza cuando se tienen datos que se refieren a una característica que está medida mínimamente en escala ordinal. O sea, depende el tipo de medición de las variables, ¿verdad? Entonces, una variable ordinal ya podríamos generar la mediana. La moda, aquí tenemos con unos ejemplos. Nuevamente es el valor que se repite con mayor frecuencia en una serie de datos. Y aquí tenemos el periodo de incubación, que sería el periodo de incubación, estas abreviaturas o abreviaciones, en días de una enfermedad de 15 individuos, en este caso 15 cerdos. Tenemos enumerados los 15 cerdos y tenemos el periodo de incubación en días de cada uno de los individuos. Supongamos que nosotros lo estamos inoculando contra un agente y estamos viendo el periodo de incubación que tiene cada individuo. O sea, serían los días antes de que presentaron que comenzaron a aparecer los signos, ¿no? Entonces aquí vemos que el valor modal o la moda sería 9 días, ¿verdad? Porque es el que más se repite, ¿ok? O sea, 9 días el periodo de incubación más frecuente en el brote. La mediana, otra vez, esto ya lo vimos, y lo que hacemos es ordenar de menor a mayor los datos, ¿sale? Y para calcular la mediana utilizamos esta fórmula, que sería la mediana es igual a la población total o a la n más 1, o sea, sería el total de individuos más 1 dividido entre 2. En este caso serían 15 individuos más 1, 16 entre 2 me da 8. Contamos 8 individuos y nos sale la mediana. En este caso la mediana corresponde a 7 días. ¿Ok? Entonces podemos de alguna manera describirlo así, que el 50% de los cerdos presentaron un periodo de incubación menor o igual a 7 días o mayor o igual a 7 días. En esta sería la media aritmética. Todos ustedes saben sacar promedios, ¿verdad? ¿Ok? Entonces básicamente es la suma de todos los datos dividida entre el número de ellos, ¿ok? Y nada
nada más en la notación matemática hay un cambio importante, es que cuando la media se toma de una estimación, el símbolo es sería mu, ¿verdad? Y cuando se toma de una muestra sería x barra, ¿verdad? Entonces básicamente sería eso, o sea, sería la suma de todos los datos dividida entre el total de datos. ¿Ok? Algunas características, es que emplea toda la información disponible, es muy útil para hacer inferencias, ¿verdad? Es uno de los datos que todo veterinario debe saber obtener. Es muy sensible a valores extremos. Me recuerdo que a los alumnos que les di patología les comentaba sobre los valores extremos, ¿no? De que si hay un dato que está muy extremo a la derecha o muy extremo a la izquierda, pues me va a ocasionar que mi promedio se me vaya a modificar, ¿no? Y bueno, este efecto de ser sensible pues se va a reducir cuando hay un mayor número de datos. ¿Ok? Tiende a reducirse y se usa cuando los datos están en una escala, en una escala mínima de intervalo, ¿sale? Y bueno, en este caso el promedio, vemos nuevamente los individuos, ¿ok? Aplicamos la fórmula, ¿verdad? Y nos obtenemos que el promedio ronda a los 7 días, o sea, sería 6.86, promediándolo sería 7 días, ¿ok? Entonces el promedio del periodo de incubación en días sería 7 días. Entonces, si todos los cerdos tuvieran el mismo periodo de incubación, sería de 7 días, ¿ok? Hoy, otras medidas de localización principalmente serían los porcentiles y los cuartiles. Los cuartiles sí son importantes, al menos para nosotros sí nos sirven mucho. Tienen más utilidad. Los porcentiles son muchos, pues son 100, y los cuartiles solo son 4. Y son los porcentiles 25, 50 y 75. Y bueno, estos dividen a las observaciones en 4 partes. ¿Ok? ¿Cómo se obtienen? Me paso para esta parte. Los cuartiles nada más se dividen los datos ordenados de menor a mayor en 4 partes, ¿verdad? Iguales. Entonces el cuartil 1 es el equivalente al 25% de los valores de la serie. El cuartil 2 es igual a la mediana y equivale al 50% de los valores. Y el cuartil 3 es equivalente al 75% de los valores. ¿Ok? Aplicando la fórmula, tendríamos que ordenar a los números de menor a mayor. ¿Ok? Aplicando la fórmula, ¿verdad? Del cuartil 1, estaríamos, aquí los tenemos ordenados, divididos entre 4 por 100, ¿verdad? Porque vamos a sacar un promedio. Entonces, el 25% de los cerdos tuvieron 5 días de periodo de infección. ¿Sale? Entonces, la fórmula sería n más 1 entre 4. ¿Ok? El cuartil 2, aquí tenemos el 50% de los cerdos tuvieron 7 días o menos, y recuerden que esa sería la mediana. Y el cuartil 3, ¿verdad? Sería donde se encuentran el 75% de los datos. En este caso sería el 75% de los cerdos tuvieron 9 días o menos de periodo de incubación. ¿Ok? Después tenemos las medidas de dispersión, que serían, bueno, la dispersión se refiere a la variedad que exhiben los valores de un conjunto de observaciones. Y bueno, les pongo un ejemplo. En este caso, imagínense que ustedes quieren comprar unas vacas lecheras, ¿verdad? Están trabajando y entonces en su empresa quieren comprar vacas lecheras, ¿sale? Entonces se disponen a buscar algunos proveedores y encuentran 2 proveedores potenciales donde la cuenca 1 o el rancho o establo 1 lechero, ¿verdad? Los datos que ustedes les dan, les dicen que la producción promedio aquí es vaca, aquí dice cava, es vaca, por día es de cerdos, perdón, nuevamente, la producción promedio por vaca por día es de 23 litros. Y bueno, mencionan que la vaca que menos produce se obtienen 10 litros y que la vaca que más produce se obtienen 40 litros. En cambio, la cuenca 2, ¿verdad? Aquí la producción promedio por vaca por día
es de 23 litros también, pero la vaca que menos produce se obtienen 19 litros y la que más produce se obtienen 25 litros. Con esta información, alguno de ustedes, si me pudiera decir de cuál cuenca o de cuál establo es mejor conseguir o comprar las vacas. Parece capciosa. No, no, para nada. Pues llegué a pensar que la cuenca 1 porque tienen vacas que pueden llegar a los 40 litros. Ajá. ¿Alguien más? Mm, También había pensado lo mismo, pero también en la cuenca 2 la menos que da leche son 19 litros, entonces no se sabe cuántas vacas son las que dan 19 litros. Ok. Sí, Y lo que iba a en decir, la de cuenca hecho, 1, porque puede que muchas den muy poquitos de 10, por eso sería mejor la cuenca 2, que lo mínimo sea 19. Ok, bueno, para eso sí sería importante calcular este tipo, para eso nos sirven este tipo de medidas, ¿no? Entonces, aquí está, en este caso sería un histograma, ya saben hacer histogramas, ¿no? Sí. Ok, Sí. bueno, entonces acuérdense, en este caso tenemos diferentes animales, acuérdense que esto nos forma una campana de Gauss o una distribución normal, que aquí se ve muy bonita en este tipo de histograma, pero vemos que los datos están muy dispersos, o sea, como lo mencionan aquí, o sea, hay vacas que la vaca que menos produce 10 litros, pero la que más produce 40. Pero yo no sé si la que produce 40 solo es una vaca y las que producen 10 litros son como 30, ¿sí? Entonces, eso a mí me puede confundir. Entonces, para eso tengo que utilizar este tipo de medidas, ¿verdad? Sacar las medidas de dispersión para ver qué tan diferentes o qué tan variables son los datos, o sea, qué tanta variedad hay en la producción de leche de la cuenca 1. Y vemos que en la cuenca 2, la vaca que produce menos produce 19 litros y la que produce más produce 25 litros. Por lo tanto, la dispersión, ¿verdad?, de estas vacas es menor, ¿ok? Aunque produzcan menos, yo prefiero tener un grupo de vacas que todas las vacas del grupo tengan una producción similar, ¿ok? Entonces, para eso nos sirven este tipo de mediciones, ¿ok? El primero es el rango, ¿ok? El rango también se le conoce como amplitud, y básicamente sería la diferencia entre el valor mayor y el valor menor, o sea, sería la resta de una serie de datos. En este caso, vemos el número de días, ¿verdad? En este caso sería el dato menor y el dato mayor, o sea, serían 6 días de rango, o sea, hay 6 días de diferencia, ese sería el rango. Interesante también aquí, por ejemplo, utilizar el rango intercuartílico. ¿Por qué? Porque el rango, no está por aquí, no puse la parte del rango. El rango también tiene, se modifica ante valores extremos, ¿ok? Entonces podríamos aplicar también el rango intercuartílico, que básicamente es la diferencia del valor que se encuentra en el tercer cuartil y el primer cuartil, ¿verdad? Y este sí no se ve afectado por los valores extremos, representa el recorrido cubierto por la mitad central de las observaciones, por lo tanto no considera los valores extremos, ¿ok? Entonces estaríamos viendo el rango que hay donde está la mayor cantidad de datos. Y bueno, este rango intercuartílico y el rango se obtienen para datos que tienen una escala de medición mínimamente en escala ordinal. ¿Ok? Esta sería la fórmula, básicamente. Y después llegamos con el dolor de cabeza de algunos, que sería la varianza, ¿verdad? Acuérdense que este tipo de medidas de dispersión, en este caso la varianza, esta medida explica construyéndola por diferentes pasos. Es una medida de dispersión que puede construirse evaluando
cuánto se alejan las observaciones, perdón, respecto a su centro o a su media, ¿ok? Entonces tiene una fórmula muy peculiar, básicamente sería xi menos x gorro o x barra. Entonces nos está dando la distancia del dato, o sea, la distancia de cada dato respecto a su media, ¿ok? Muchos de ustedes bueno, recuerden que siempre les piden la desviación de estándar, pero para sacar la desviación estándar tenemos que sacar la varianza. Entonces es una fórmula que tenemos que de manera obligada saber todo médico veterinario. Aquí no me voy a detener tanto, nada más la muestro de alguna manera, respetando la fórmula, ¿verdad? Para la varianza, ¿ok? Entonces aquí tenemos, en este caso son el peso de diferentes pollos, aquí serían diferentes datos, ¿ok? Y aquí se saca la desviación, o sea, sería el dato menos el promedio, el dato menos el promedio, y luego se eleva al cuadrado, se saca una relación al cuadrado y posteriormente se hacen algunas sumas. Vamos a ver aquí en esta parte, aquí me estoy pasando en un ejemplo cómo calcular la desviación estándar, pero pues para calcular la desviación estándar pues tenemos que conocer la varianza, ¿ok? Entonces la varianza también se le conoce como la raíz cuadrada de la varianza, o el promedio de las desviaciones o las diferencias cuadráticas de cada valor con respecto a la media, y nos permite saber qué tan dispersos están los datos con respecto a su media, ¿ok? La fórmula sería esta, sería la fórmula de varianza, la fórmula de la raíz de la desviación estándar. Esta sería la fórmula de la desviación estándar, sería la suma de cada dato menos su promedio entre n, la suma de cada dato menos el promedio al cuadrado entre el total de datos, ¿ok? Primero pues hay que obtener la media, en este caso recordemos que eran 6.86, ¿verdad? Después vamos a calcular la desviación de cada valor con respecto a su media, o sea, a cada valor le vamos a restar la media, ¿verdad? Y vamos a obtener números negativos y números positivos. Aquí, para saber si está bien, deberíamos de sumarlos todos y nos debería de dar 0, ¿ok? Posteriormente tenemos que elevar al cuadrado cada una de las anteriores. ¿Esto para qué? Pues para transformar todos los valores a positivos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces sería elevar al cuadrado todos los datos, los transformamos a positivos y posteriormente vamos a efectuar la sumatoria de todas las desviaciones cuadráticas. Entonces los sumamos todos, nos va a generar este resultado y después vamos a obtener mediante las desviaciones cuadráticas la varianza, y a la varianza le vamos a calcular la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar, ¿ok? Yo les voy a pasar estas fórmulas. No estamos en la secundaria ni nada de eso, ya no tiene sentido que lo saquen a mano, ¿verdad? Es importante que lo sepan cómo se saca a mano, ¿verdad? Pero bueno, pues afortunadamente existen programas muy potentes que le pides nada más que te saque la varianza o la desviación estándar de mis datos y pues automáticamente te genera. Pero lo importante es saber qué nos dicen estos datos. Hay un teorema que se llama el teorema de Chebyshev, tiene un nombre raro y nunca se los va a olvidar. Entonces el teorema de Chebyshev nos dice que para cualquier conjunto de datos AK más 1, desviaciones estándar de la media se van a encontrar al menos 1 menos 1K al cuadrado por 100% de las observaciones. Y bueno, no se me queden con los ojos cuadrados. Lo único que nos dice esto es que un número restándole 1, por ejemplo, algunas desviaciones estándar respecto a su media, pues nos va a dar un intervalo donde vamos a encontrar un porcentaje del cual se van a encontrar nuestra totalidad de los datos. Por ejemplo, a 1.5 Ks, o sea, a 1.5, perdón, sería el promedio, ¿verdad? O sea, la media más o más menos el 1.5, ¿verdad? Desviaciones estándar, vamos a encontrar el 55.6% de tus datos, ¿ok? A 2, o sea,
tu media, ¿verdad? La media de tus datos más menos 2 desviaciones estándar, vamos a encontrar el 75% de tus datos, y a 2.5, ¿verdad? Más menos 2.5 desviaciones estándar respecto a tu media, vamos a encontrar el 84%. ¿Ok? Entonces, también, bueno, aquí nada más como un ejemplo, dice que según el teorema de Chebyshev, a 2 desviaciones estándar respecto a la media, tenemos que encontrar al menos el 75% de los datos, esto en su histograma o en su distribución, ¿verdad? En su campana de Gauss. Y bueno, hay otra regla que es una regla empírica, ¿verdad? Por ejemplo, si se tiene un conjunto de datos cuyo histograma es simétrico, ¿verdad? El cual se le parece a una campana de Gauss, entonces dice que a una desviación estándar de la media está aproximadamente el 68% de los datos, que es algo similar por aquí. A 2 desviaciones estándar respecto a la media está aproximadamente el 95% de los datos, y a 3 desviaciones estándar respecto a la media está el 99% de los datos. ¿Ok? Acuérdense hay unas relaciones que tiene la media y la desviación estándar cuando la distribución de los datos es normal o es simétrica, como vemos aquí, sería una perfecta campana de Gauss. Aquí tenemos la media y vemos en este caso que a una desviación, a más una desviación estándar y menos una desviación estándar, se van a encontrar el 68% de tus datos. A 2 desviaciones estándar, la media más 2 desviaciones estándar y la media menos 2 desviaciones estándar, se van a encontrar el 95% de los datos, y a 3 desviaciones estándar respecto a la media se van a encontrar el 99% de los datos. ¿Ok? De alguna manera, para eso nos sirve todo el saber obtener todas esas cosas. ¿Ok? Es aquí como ejemplo nada más, es que en el supuesto de que el periodo de incubación presentara una distribución normal, ¿verdad? ¿Cómo se podría interpretar la media y la desviación estándar de estos datos? Aquí vemos que la media sería en aproximadamente 7 días y la desviación estándar sería de 2, lo cual quiere decir que aproximadamente el 68% de los cerdos tuvieron un periodo de incubación que iba de 7 días menos 2, o sea 5, y 7 días más 2, 9 días. O sea, aproximadamente el 68% de los cerdos tuvieron un periodo de incubación que va de entre 5 a 9 días. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, así se sacarían los datos. Y bueno, la otra medida de dispersión sería el coeficiente de variación, ¿verdad? Que aquí es la razón entre la desviación estándar típica y la media. Entonces aquí me mide la variabilidad relativa entre la media y la desviación estándar, y no tiene una unidad de medida, pero se expresa a manera de porcentaje, por lo tanto aquí en la fórmula se multiplicaría por 100, ¿verdad? Entonces solo tiene aplicación cuando los datos tienen valores positivos. Y aquí ponemos diferentes hatos lecheros donde vemos la producción de diferentes vacas, ¿verdad? Entonces yo quiero evaluar cuál vaca, cuál establo o cuál raza de vacas, en este caso aquí tengo 2, ¿verdad? Los cuales mi primer establo o mi primer grupo tiene un promedio de 47.8 litros y tiene una desviación estándar de 3.96 litros, ¿verdad? Y en el 2 tiene 49.95 litros promedio, pero una desviación estándar de 6.62. Aplicando el coeficiente de variación, vemos que para el primer hato hay 8.2% de dispersión, y para el coeficiente de variación del segundo hato o grupo hay un 13.25%. Por lo tanto, el mejor establo o el mejor grupo pues sería porque aunque tenga menor promedio, ¿verdad?, de producción, pues tiene un coeficiente de variación más corto, por lo tanto es una población mejor, ¿verdad? Porque aquí hay una mayor dispersión de los datos de las producciones, y sería de alguna manera relacionado con la gráfica que habíamos visto al principio de cuáles vacas podrían comprar. Entonces,
¿Para qué rayos sirve todo esto que les acabo de decir? Pues para analizar los datos, ¿ok? Ustedes cuando salgan a la parte laboral, pues les van a poner datos y ustedes tienen que estar evaluando qué tan productivos son, estar haciéndolo siempre, ¿ok? Entonces, de alguna manera, más adelante que veamos, que continuamos aprendiendo R, vamos a hacer algunos gráficos, ¿verdad? Algunos gráficos, en este caso, gráficos de cajas y bigotes, así se les llama, o box plot, así se les conoce también, ese gráfico de cajas, y los cuales también nos sirven porque la estructura de este gráfico para mí es uno de los más bonitos, ya que nos da una gran cantidad de información. En este caso vemos que en donde está aquí, ¿verdad? Donde comienza la caja, vemos que es mi cuartil 1, o donde están los 25% de los datos. Aquí estaría la mediana o el cuartil 2, ¿verdad? Aquí donde termina la caja estaría el cuartil 3. El tamaño de la caja pues es el rango intercuartílico, que acuérdense que era la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Vemos en este caso el punto menor sería el punto mínimo o el dato más pequeño, el punto que está acá sería el dato mayor, y aquí podríamos sacar el rango. Entonces nos da una gran cantidad de información este tipo de gráficos, ¿ok? Entonces hay que aprender a